Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Bueno, he estado un poquito lento con los videos. Ustedes saben que he tenido problemas con el internet últimamente. Ya se arreglaron, gracias a Dios. El último en vivo, por lo que tengo entendido, funcionó de maravilla. Yo lo he estado revisando y en ningún momento de la repetición se traba o algo. Entonces, bueno, creo que ya quedó arreglado ese problema y por lo tanto el canal vuelve a cobrar su fuerza y su vida. El video anterior que le subí, anterior al en vivo, me encuentro en Uxmal diciéndote que cuides tu estado emocional, que cuides tu desgaste personal, que cuides tu mente. Y esto me lleva al tema de que te quiero platicar ahorita. Este tema es el síndrome de burnout o de desgaste o quemado profesional. Si bien está enfocado este tema normalmente al tema del área laboral, tenemos que entender que el síndrome de burnout o el sentirse agotado, exhausto y acabado viene siendo parte de toda labor constante y cotidiana que desgaste nuestro estado físico, psíquico, emocional y espiritual. Entonces, para entender un poquito más qué es esto, vamos a entender que el síndrome de burnout se presenta en toda persona que no tenga la capacidad de hacer pausas laborales o pausas en su oficio que le permitan restablecer su bienestar, su equilibrio interno, tener espacios de descanso, tener momentos para que su mente se relaje, vamos a decirlo así, áreas de ocio o momentos de ocio. Y lo que va ocurriendo es que como todo se vuelve trabajo, 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 trabajo. Y el trabajo puede ser cuidar de los hijos. El trabajo puede ser cuidar del hogar, ¿no? O el trabajo a corte profesional o de oficio, ¿no? Si todo el tiempo estamos pensando en trabajo, 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 lo que está pasando es que tu mente no tiene momentos para recalibrarse. Te explicaba en el video anterior que el equilibrio emocional que tienes es limitado a tu nivel químico interno. Y si no le estás dando tiempo a tu cuerpo, a tu mente para que se reequilibre, automáticamente estás generando esos espacios por los cuales o a través de los cuales vas a comenzar a desgastarte de más y ya no vas a poder retomar ese equilibrio. Bueno, el síndrome de burnout es un claro ejemplo de esto que te estoy platicando, ¿no? Para ser muy exacto, te voy a decir sus síntomas y los voy a leer para que no haya error de mi parte. ¿Estamos de acuerdo? Dentro de la sintomatología clásica del síndrome de burnout tenemos sentimiento de agotamiento, fracaso e impotencia, baja autoestima, poca realización personal, estado permanente de nerviosismo, dificultad para concentrarse, comportamientos agresivos, dolor de cabeza, taquicardia, insomnio, bajo obviamente de rendimiento, absentismo laboral, aburrimiento, impaciencia e irritabilidad, comunicación deficiente. Además de que se abre la puerta para los trastornos de la ansiedad y de la depresión y muchas veces se confunde y se cree que van de la mano, ¿no? Cuando hablamos de diagnóstico, y estos son los síntomas del síndrome de burnout, automáticamente se pueden confundir con una persona que tiene un trastorno depresivo o un inicio de un trastorno de ansiedad. ¿Por qué? Porque son síntomas de agotamiento, de desgaste, de irritabilidad, de baja autoestima, de baja potencia, de baja capacidad. Pero todo esto se debe a que en el contexto del cotidiano de la persona trabaja, 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 y no hay un espacio para que se recalibre, se reequilibre y descanse. Esto es bien importante, el ser humano debe de descansar, pero no solamente descansar significa dormir tus 8 horas. Es un error pensar que el descanso se basa en dormir n cantidad de horas. El descanso es el acto de poner la mente en paz, de dejar que el cuerpo repose y que la mente vague a cosas agradables y vamos a decirlo así hasta de ocio. ¿Cómo podemos detectar que estamos comenzando a sufrir de burnout o que estamos ya en un síndrome de burnout? Bueno, número uno, te vas a dar cuenta que la motivación se ha ido, ¿sí?
va a comenzar a verse más allá como una cuestión de preocupación, obligación, que como una cuestión de motivación. Si yo te digo, en un síndrome de burnout es muy común que veamos esta cuestión de tengo que trabajar más horas extras porque tengo que cubrir ciertos gastos. O sea, lo que pasa es que la persona no está pensando en lo padre que es su trabajo, no está pensando en cosas extraordinarias. Lo que está pensando es, tengo que trabajar, 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 trabajar porque tengo un problema que hay que cubrir. Y este problema le va a acompañar en todos los ámbitos. Al acompañarle en todos los ámbitos quiere decir que nunca descansa, que nunca reposa, que nunca se calma. Y como nunca descansa, nunca reposa, nunca se calma, automáticamente la mente está 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, dándole vueltas al mismo tema, al punto de que llegamos hasta a soñar con el mismo problema. El síndrome de burnout es muy común que se dé en las personas que nos dedicamos al trato con otras personas, es decir, área de salud, ¿sí? Sí, lo que es asistencia personal o asistencia del cliente, atención de clientes, el área de secretariado, lo que es contadores, administradores, todo lo que es área de matemáticas, también sufren mucho de esto. ¿Por qué? Porque son áreas muy mentales y que estamos siendo bombardeados constantemente con problemáticas externas a nosotros. Pero nuestro trabajo es atender dichas problemáticas. Si bien el burnout puede pasar en todas las áreas, es donde más comúnmente se da. Ahora, como te dije, detectarlo es muy fácil porque primero, antes que nada, comenzamos a perder la motivación y comenzamos a pasar de estar motivados a estar preocupados, ¿sí? De estar relajados y enfocados a estar tensos y estresados. Número uno. Número dos, comenzamos a tener una distorsión o una afección a nuestro sueño, a nuestro descanso, a nuestra alimentación. ¿Por qué? Porque finalmente se está afectando esta área en la que todo está en equilibrio. Cuando estamos equilibrados, comemos bien, dormimos bien, vamos al baño bien, interactuamos con otros seres humanos bien, interactuamos con nosotros mismos bien. Conforme comenzamos a tensarnos y a estresarnos, eso se va perdiendo. Es bien importante que cuando te des cuenta de que esto está pasándote a ti o a alguien cercano, no solamente lo hagas notar, sino que además vayamos a las acciones que van a restablecer el equilibrio. El burnout como síndrome, a menos de que ya sea un nivel grave, es fácil hasta cierto punto reequilibrarnos y regresar a nuestro bienestar. La primera parte que tienes que hacer es detectar qué es aquello que está desgastándote de más. Podrían ser tus horarios laborales o la cantidad de trabajos que tienes que tener para cubrir el gasto del día, ¿no? Tengo pacientes, por ejemplo, que llegan a tener 3 trabajos, 4 trabajos, y entonces su día a día es salir corriendo de un trabajo al otro y al otro, y llegar a su casa y hacer su último trabajo en línea, ¿no? Y automáticamente, ¿qué pasa? No hay un tiempo de reposo, no hay un momento de esparcimiento, no hay un momento de calidad con otros seres humanos. ¿Por qué? Porque por su situación todo es trabajo, 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 trabajo. Y obviamente eso es algo que te cuento que, bueno, si bien le pasa a mis pacientes, le pasa a una gran parte de la población mundial, ¿sí? Nuestra mente está en este modo de consumo y por ende estamos en este modo de trabajo. Automáticamente lo que ocurre es que cada vez que tenemos una situación a nivel eh, económico, material, nos estresamos, nos tensamos y es algo que domina nuestro estado de pensamiento. Al engancharse al estado de pensamiento, automáticamente eso nos lleva a que haya un conflicto. ¿Por qué? Porque tenemos que generar más con un esfuerzo menor. Pero el problema es que no hay ese tipo de trabajos o no se consiguen fácilmente. Entonces tienes que generar un mayor esfuerzo, mayor desgaste físico para poder generar económicamente más o para poder resolver el problema que tienes, ¿no? Tal vez, no sé, te toca el corte de fin de mes de tu trabajo y tienes que entregar resultados y como todo mundo se atrasó, entonces tú
tienes que trabajar la última semana del mes como si fueras burro de carga, sin parar, trabajando 12, 15, 17 horas al día, porque hay que entregar ese trabajo, porque hay que llegar a la meta. Entonces, automáticamente, ¿qué es lo que está pasando? Que el desgaste que estás teniendo no es tan fácil recuperarte en tiempo, ¿no? O sea, si te desgastas una semana a ese ritmo, tardas de 2 a 3 semanas para volverte a equilibrar. Y si tu trabajo es una semana al mes de ese tipo y 3 semanas más o menos relajadas, pues apenas te estás terminando de recuperar cuando ya volviste a empezar con ese nivel de estrés. Pero ojo, te estoy hablando a nivel laboral, te voy a hablar también a nivel interacción personal. El burnout se aparece también en casa, con los amigos, en el trato cotidiano, en el área de esparcimiento, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque finalmente eh, también nos cansamos de limpiar la casa, también nos cansamos de cuidar a los hijos, también nos cansamos de atender al marido o a la esposa, también nos cansamos de tener que salir con el novio o la novia. ¿Por qué? Porque finalmente, y estoy diciendo dos cosas muy separadas, o sea, no estoy hablando de que queramos o no la relación, estoy hablando de que hay un agotamiento, ¿ok? Son dos cosas separadas. Al cansarte, al agotarte, estás generando estrés y al generar estrés vas a comenzar a quemarte relacionalmente, ¿sí? A tener este desgaste energético. Y obviamente en relaciones que son de alta demanda, eso va empeorando. Entonces, ¿cómo podemos tomar control de esto y salirnos de ahí? Número uno, trabajo siempre va a haber. Es decir, si no terminaste hoy la pila de trabajo que tenías que hacer, mañana va a seguir ahí. Pero si hoy no cenaste bien, no comiste bien, no hiciste tu ejercicio, mañana ya no lo vas a poder hacer. Ya tienes un día de desgaste. Entonces, tienes que tener siempre claro que el trabajo es el trabajo y a veces habrá que ponerle un poquito de más de nuestro esfuerzo, pero sin que ese poquito de más signifique sacrificar tu salud, tu equilibrio emocional o tu equilibrio relacional. Número uno. Número dos, ten en cuenta que tienes que tener actitudes cotidianas, actividades cotidianas que te devuelvan tu equilibrio personal. Un ejemplo muy sencillo, ponte a ver memes. Sé que se oye como algo así como sacado de la manga, pero el poderte reír ayuda a que la mente se relaje. Entonces, si nos podemos a escuchar chistes, a ver memes, a ver cosas graciosas en YouTube, automáticamente la mente se sale del problema en el que está enfocada y se reajusta a aquello que la hace relajarse y divertirse. Entonces estimulas otra área del cerebro, permites que la otra comience a relajarse y equilibrarse. Si a lo largo de tu día te tomas 5 minutitos cada 3 horas para tener una actividad así, automáticamente estás bajándole al estrés. Sal a caminar. Supongamos, hay mucha gente que dice es que yo no puedo hacer deporte por sobrepeso, por tiempo, por falta de actitud, por falta de capacidad, como tú gustes y mandes. Entonces, salte a caminar. Haz lo mínimo por tu cuerpo, haz lo mínimo por tu ser, pero hazlo. ¿Sí? Que trabajas en una oficina, pues mueve de tal forma tu escritorio para que le puedas dar vueltas. Y en lo que estás revisando tu celular y viendo memes, te pones a darle vueltas al escritorio. Ya sé, vas a parecer hámster en su pelotita. Pero el punto es que vas a hacer que todo tu cuerpo comience a moverse y eso va a hacer que todo el estrés comience a combatirse en todos los niveles. Relaciónate con gente sana para ti. Es bien importante que comiences a observar tus relaciones y qué relaciones son aquellas que te cuestan a nivel energético, que te desgastan a nivel emocional. ¿Por qué es importante esto? Porque justamente esas relaciones son las que también te mantienen en estrés. Podrías decir, bueno, pero es que son mis mejores amigos o son mi familia. Sí, pero tu familia y tus amigos te están poniendo en una situación que lo que hace es que en lugar de que te sientas descansado, seguro y en paz por estar con ellos, te sientes peor. Así que tienes que buscar
cómo relacionarte con estas personas desde el mejor lugar posible. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, lee. Yo sé que es un arte que se está perdiendo, pero te invito a que leas. Lee ciencia ficción, lee novelas románticas, lee sobre ciencia. Yo me acuerdo hace muchos años en la casa se compraba esta revista que se llama Muy Interesante, ¿no? ¿Y qué pasaba? Pues que todos la leíamos. Tal vez no aprendíamos grandes cosas, eran datos más bien de cultura general, pero finalmente estábamos enriqueciendo una parte de la mente que nos sacaba del problema de lo cotidiano, nos alejaba de lo cotidiano. Y eso justamente es lo que queremos. Queremos alejarte de lo cotidiano. Queremos alejarte de ese problema que te trae dándole run run al cerebro. ¿Sí? Entonces, quiero que te enfoques en tu bienestar. Quiero que comiences a relacionarte sanamente contigo misma, contigo mismo. Quiero que toda esta relación tóxica que tienes con el mundo, y déjame decirte algo que no te va a gustar, esta relación tóxica que generas tú contigo y con tu mundo, le pongas un fin para que comiences a mantener el equilibrio. Cuando estamos hablando de burnout, cuando estamos hablando de ansiedad, cuando estamos hablando de depresión o de otros trastornos, créanme, estamos hablando de cosas muy serias. Por favor, cuídate. ¿Sí? Y cuidarte también tiene que ver con ir a asesoría, ir a terapia, hacer terapia. La terapia es muy importante en el proceso de lo cotidiano. ¿Por qué? Porque no solamente es para cuando ya estás metido en el problema, sino sería maravilloso, realmente lo digo como psicólogo clínico, como terapeuta, con 15, casi 16 años de práctica, que la gente viniera antes, cuando comenzaran a notar detallitos que no están bien, ahí es cuando necesitan comenzar a ir a terapia. Porque justamente ahí es cuando las sesiones o la cantidad de sesiones va a ser más corta, vamos a trabajar preventivamente, vamos a generar herramientas para no caer en esta situación. Porque ya cuando llegan a consulta, porque ya cayeron hasta acá, si bien los podemos sacar, si bien podemos hacer todo el trabajo, pero eso significa más trabajo, significa más sesiones y significa también que el problema sea más grande. Entonces, quiérete, cuídate, sé preventivo, observa lo que tienes que cambiar hoy y comienza a cambiarlo. ¿Sí? Te invito nuevamente a que eches una buena mirada a tu vida. Y si hay cosas que no están funcionando, comienza a evaluar cómo cambiarlas. Tal vez la circunstancia en este momento no te lo permite como tal. Tal vez en este momento no puedes decir, ¿sabes qué? Renuncio y me voy a vivir a una playa. Tal vez no, pero tal vez puedas comenzar a hacer pequeños cambios en lo cotidiano que hagan que tu vida sea más similar a lo que quieres. Por mi parte en este video va a ser todo. Te dejo un abrazo enorme. Te recuerdo, dale like por favor al video, comparte mi canal, suscríbete al canal si no estás suscrito. Quiero que pienses, que eches una muy buena mirada a que tu vida puede ser 1.000.000 de veces mejor si te atreves a que así sea. ¿De acuerdo? Recuerda finalmente, si no te mueves te mueres. Y está en tus manos hacer ese cambio. Si no te mueves, lo único que va a pasar es que te vas a quemar. Y vas a despersonalizarte por el agotamiento. Vas a perder el empuje para que llegues hasta donde deseabas llegar o donde podrías haber llegado. ¿Sí? Pero eso ya depende de ti, enteramente de ti. Tú eres quien sabe qué tan lejos quiere llegar en su malestar antes de empezarse a atender. Por mi parte, yo estaré gustoso de atenderte de manera preventiva o para sacarte del hoyo. Te dejo un abrazo muy grande, cuídate mucho y recuerda, está en ti, tú eliges. Nos estamos viéndote en una gran semana. Chao.